Buenas tardes, queridos telespectadores de Canal 44. Estamos aquí reunidos un grupo de personas que vamos a iniciar un nuevo programa de televisión en esta casa de Canal 44. Se titula La Vía de la Libertad. Hablábamos hace unos instantes el porqué de este nombre, ¿verdad?, con mis invitados que ahora os presentaré, y es precisamente porque pensamos que el saber nos va a hacer más libres. Y aquí de lo que se trata es precisamente de conocer una serie de cosas que realmente interesan a toda la ciudadanía. Esta noche, o esta tarde-noche, porque todavía es tarde, yo creo ahí fuera, hablaremos de un tema que realmente ha resultado de actualidad hasta las elecciones pasadas, las elecciones autonómicas y municipales que sucedieron el 22 de mayo, y se titula precisamente, o vamos a tratar el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, sobre todo centrándonos en el ámbito de la Comunidad Aragonesa. Buenas noches, don José Luis Artero Felipe. Buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes y con los espectadores. Lo primero que quería que le contara al público, así como para que el público sepa, porque aquí no todo el mundo es estudioso del derecho, y sepa en breve, digamos, con pocas palabras, qué es el impuesto de sucesiones y donaciones, qué es él en realidad. Pues con la brevedad que usted me ha pedido, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que grava el incremento patrimonial que se produce al recibir una herencia o una donación. Es un impuesto estatal que fue cedido a las comunidades autónomas y por eso en cada una de ellas existe una regulación heterogénea que es fuente de esos problemas que apuntaba antes el señor Bisús. Vale, ¿y qué diferencias hay entre lo que vendría a ser ese impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, para que el público lo entienda? Es decir, bien, es una apreciación interesante además. La donación, para entendernos, y hablo siempre también en términos llanos para que los espectadores sepan en todo momento a qué nos estamos refiriendo, una donación es un acto generalmente inter vivos por el que una persona ya se desprende de su patrimonio con una liberalidad y lo destina a otras personas, a sus hijos, a cualquier otra persona que desea o cualquier otro familiar. Mientras que la sucesión, la herencia en sí, se produce siempre mortis causa y es como consecuencia del fenómeno de un patrimonio que queda sin titular y que tiene que ir a parar a otras personas, que bien pueden ser por vía testamento o bien por vía determinada por la ley. Vale, en este caso se ha hablado mucho del impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos comentado que formaba parte del programa del Partido Aragonés Regionalista. Fundamentalmente el partido que más había tratado este tema, aunque había otros partidos que también dentro de su programa incluían el impuesto, la eliminación prácticamente de ese impuesto de sucesiones y donaciones. El Partido Popular fue uno de ellos, el Partido Ciudadanos Unidos de Aragón también fue otro. Sí, es verdad. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre lo que vendría a ser este impuesto en Aragón y en el resto de España? Quiero que cuente a la gente por qué hay una diferencia, o si hay alguna diferencia entre este impuesto en una comunidad como puede ser la Comunidad Aragonesa, porque se está pidiendo la eliminación de este impuesto. ¿Por qué razón? Pues sintéticamente hay una diferencia de muchísimos miles de euros. Lo que los ciudadanos aragoneses no entienden, lo que he captado yo en el Departamento de Herencias y Testamentarias de ILEX Abogados, es que los ciudadanos aragoneses no entienden por qué nos encontramos discriminados frente a más de 30 millones de españoles que o bien no pagan el impuesto de sucesiones o bien tienen unas reducciones muy generosas que hacen del impuesto algo prácticamente testimonial. En comunidades como País Vasco y Navarra, por su particularidad foral, pero también en Madrid, Valencia, Castilla y León, se tributa con muy poquito. En unas condiciones iguales de patrimonio de capital heredado, en España hay una discrepancia o una divergencia total entre Aragón, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, que están muy gravadas, y otras comunidades en las que prácticamente no se ingresa por ese impuesto. Es la discriminación que nosotros hemos denunciado en varias ocasiones desde ILEX Abogados, que incluso elevamos una queja formal al excelentísimo señor defensor del pueblo en su momento y a la justicia de Aragón, pero no obtuvimos ningún tipo de contestación en ese sentido. Es una discriminación de que unos ciudadanos pagan muchísimo y otros no pagan nada. Bien, ¿cuál es la escala o el límite de este impuesto? Es decir, ¿cuándo se empieza a pagar realmente el impuesto? ¿Hay un límite?
Sí, hay una reducción, como en todas las comunidades, en todas la hay, desde luego. Lo que ocurre que la diferencia es que en unas es generosísima, que va el 99% de la cuota, con lo cual queda algo anecdótico, o en Navarra, que es un modesto tipo fijo del 0,8, con lo cual el impuesto es totalmente residual. Y en Aragón hay una reducción con carácter general de 150.000 euros. A partir de ahí, cuando el caudal hereditario, por descendientes me refiero, 150.000 euros, entiéndase bien, para descendientes, hijos y descendientes, y para el cónyuge, ¿de acuerdo? Para el resto ya no, porque en ese caso ya entran una serie de coeficientes multiplicadores, etcétera, etcétera. A partir de 150.000 euros se tiene que tributar por el impuesto de sucesiones. Esto, si lo comparamos con el impuesto de donaciones, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo? Aquí en Aragón, sí, en donaciones se introdujo una reducción que sí que era generosa, de 300.000 euros, pero claro, es lo que comentábamos antes y lo que usted me ha preguntado. Una donación, al fin y al cabo, uno siempre decide cuándo quiere hacerla, es un acto de liberalidad y yo dono cuando quiero, sé qué patrimonio estoy donando, sé cuándo lo hago y sé a quién. Mientras que en el caso de una herencia está supeditada a un azar como es el morirse. Nunca sabes cuándo te va a llegar esa herencia, nunca puedes estar a lo mejor lo suficientemente bien preparado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenía mucho sentido reducir 300.000 euros en una liberalidad cuando realmente a lo mejor y estadísticamente se producen más herencias que donaciones, por razones biológicas obvias. Y lo más sensato, creo yo, no solo ya, aparte de que por supuesto yo voy a lo más, ¿no? O sea, que se tendría que erradicar el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón, como está hecho en otras comunidades autónomas, que no pedimos nada que no se le haya hecho en otros lugares, pero que sí que a lo mejor esa reducción se tendría que haber también implementado en el impuesto de sucesiones y no solo en el de donaciones. Se habla de que este impuesto afecta fundamentalmente a las clases medias, ¿no? ¿En qué sentido podemos decir que realmente es a las clases medias a quien afecta y no a las clases que tienen mayor poder adquisitivo, me refiero? Y segunda pregunta, con respecto a la empresa, ¿qué repercusiones puede tener en la pequeña empresa el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón? Bien, pues voy a un denominador común de las dos preguntas, como es el hecho de que existe una creencia que no por extendida es correcta, de que el impuesto de sucesiones y donaciones solo lo pagan los ricos. No es cierto. Podríamos discutir mucho para empezar qué entendemos por una persona rica, pero en cualquier caso perjudica particularmente, y eso quiero que quede bien claro y que los espectadores lo sepan, perjudica particularmente a las clases medias o medias altas, si se quiere, porque penaliza el ahorro de toda una vida de trabajo. Es decir, no se comprende por qué una persona con un patrimonio que ha generado a lo largo de toda su vida, por el que ha pagado renta, por el que ha pagado impuesto de patrimonio cuando existió, por el que ha pagado sociedades si lo ha generado una empresa, por el que ha pagado plusvalías si vendía unas acciones, porque un patrimonio que se ha generado a costa de pagar muchos impuestos y con una erosión terrible de muchos impuestos que enunciaba usted al principio, por qué luego a la hora de morirse tiene que pasar también tremendamente recortado en algunas ocasiones a los hijos y descendientes. En cuanto a las empresas, bien es verdad que existe una reducción considerable a la empresa familiar, a la empresa cuando el patrimonio proviene de una empresa, pero muchas veces no estamos hablando solo de una empresa como forma jurídica o como sociedad limitada o como sociedad anónima, sino que a lo mejor estamos hablando de una empresa familiar que ni siquiera ha tenido esa configuración probablemente, ¿no? Pero lo cierto es que al final siguen pagando siempre los mismos, las clases medias, medias altas, porque seamos claros, las clases más pudientes pues tienen ya unos mecanismos financieros más complicados, que no por complicados dejan de ser legales, pero al final no es realmente las personas a las que está destinado este impuesto. Nosotros en ILEX Abogados no gestionamos grandes patrimonios, lo ha dicho antes el director del despacho, el señor Bisús. Hablamos de familias, hablamos de clases medias, hablamos de gente que ha generado un patrimonio trabajando, ahorrando, viéndolo crecer cada día como hormiguitas, ¿no? No se le puede decir a una persona que de repente, que se ha muerto su padre, que va a tener que pagar el 20, el 25, el 30% de ese patrimonio. ¿Cómo lo va a hacer muchas veces si no tiene efectivo? O sea, lo que no podemos seguir permitiendo es que en Aragón, a la pérdida del padre, la madre o el cónyuge, se una la desaparición de una parte de su patrimonio. No puede ser. Este impuesto además tiene una doble imposición, es decir, porque claro, uno adquiere por ejemplo un piso, ¿no? Vamos a decir que sobre los 350.000 euros, en ese momento está pagando un impuesto, en ese momento, pero lo vuelve a pagar, o sea, hay una doble imposición porque lo vuelve a pagar
una vez que fallece, es decir, lo paga sobre el mismo bien que previamente ha heredero. tenido. Correcto, El claro. heredero. Y si luego lo vende, pagará una plusvalía por el producto de la venta de lo que ha heredado. Quiere decir que es totalmente confiscatorio este impuesto. Sin duda ninguna. Una de las cosas, además, una de las conclusiones más importantes que en el estudio que Ilex Abogados presentó en rueda de prensa hace ya algunas fechas y que además tuvo un importante eco, lo ha dicho usted también, que al fin y al cabo yo creo, y no es un falso mérito en este caso, ¿no?, que realmente fue Ilex Abogados la que centró, el despacho que centró el debate donde tenía que estar relativo al impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón. No ya por lo que hicimos hace 4 años, sino por lo que habíamos reeditado ahora. Y francamente, o sea, no solo es que incurra en doble imposición, es que es confiscatorio, es que realmente vulnera los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica, no confiscatoriedad, consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española y en el 3.1 y 3.2 de la Ley General Tributaria. O sea, es que es un impuesto que textualmente no debería existir, porque es injusto y porque grava realmente a esas clases medias. Yo le digo un artículo más que vulneraría, que es el artículo 14 de nuestra Constitución Por descontado, española. claro. Ese es el artículo, Sí. el artículo 14 de la Sí, sí. Constitución Española quizás sea uno de los artículos más bonitos de nuestra Constitución. Quizá, si no es el mejor, quizá si no sea el más bonito. Y es sencillamente que no se podrá discriminar por razón de raza, de sexo o de origen o territorio. Entonces, nosotros lo que planteábamos era que los aragoneses, la primera discusión que tenemos es por qué en Aragón, nosotros que tramitamos ese tipo de herencias, hay una familia aragonesa que tiene que pagar 15 millones de pesetas a su Diputación General de Aragón, cuando otra familia en cualquier sitio del territorio nacional, en las mismas condiciones, no paga ni un solo euro. Significa evidentemente que hay una discriminación clarísima de la Constitución española. Pero vamos más allá, es que una vez que se tramitan este tipo de herencias, es que hay todo tipo de injusticias. Porque claro, resulta que estamos ya discriminando a los hijos únicos. O sea, aquel que sea hijo único y esté viendo el programa en este momento, que se meta debajo de la mesa. Porque claro, resulta que si eres 5 hermanos, como tienes a 120.000 por hermano, el caudal hereditario tienes una reducción de 600.000, pero como seas hijo solo y tengas la desgracia que tu padre haya trabajado o haya trabajado toda su vida, resulta que vienen esos momentos y la administración tributaria se te lleva un amplio porcentaje importantísimo de esa cantidad. Entonces, resulta que los aragoneses, no sé por qué, no, los aragoneses, vamos en el carro con los andaluces, con los extremeños y con los asturianos. O sea, los 4 que vamos en el carro, resulta que más de 30 millones de españoles en la misma situación no pagan impuestos. Y nosotros los aragoneses, resulta que en la misma situación sí que pagamos, evidentemente es una discriminación. Pero dentro de esa discriminación entra ya la que acabo de explicar. Resulta que ¿por qué tiene un diferente tratamiento un hijo solo de uno que son 2 hijos, de uno que son 3 hijos? Es que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad y de hecho los partidos políticos en la campaña se han definido y bueno, esperemos evidentemente que lo único que pedimos en Aragón es que los aragoneses seamos igual que el resto de los españoles, ni más ni menos. Bien, pues ahora entraremos dentro de poco pues al debate. Antes de entrar al debate, no sé si queremos complementar alguna cosa que sea necesario. Sí, abundar lo que ha dicho el señor Bisús, y además hay una cosa que es cierta, el artículo 14 de la Constitución Española es auténtica poesía jurídica, o sea, es el artículo probablemente de los mejor hilvanados y de los que más han sido invocados en el Tribunal Constitucional. Pero haciendo hincapié en esa discriminación que apuntaba el señor Bisús, es que incluso se puede dar hasta entre hermanos, por una razón. Imagínense ustedes, cualquiera de los espectadores que nos está viendo, usted tiene 2 hijos. Y uno de ellos, por la razón que sea, porque tiene medios económicos, tiene un patrimonio preexistente de más de 402.000 euros. Ese hijo no se va a poder aplicar la reducción autonómica, mientras que el otro sí. Es decir, hace a unos hijos de peor condición que otros, porque eso es una discriminación incluso dentro de las propias familias. Lo que está consiguiendo el impuesto de sucesiones es empobrecer una tras otra las generaciones en Aragón y máxime cuando el recipiendario de la herencia, cuando el destinatario de la herencia es una única persona, supuesto cada vez más frecuente. Padre que deja la herencia al hijo, hijo que deja la herencia al nieto. O padre que deja la herencia al hijo, hijo que deja la herencia a la esposa, aunque nos estemos moviendo en un círculo muy estrecho de parentesco. Y yo voy a decir una cosa más. Los empresarios que sean conscientes de lo que ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones no querrán vivir en Aragón. Preferirán vivir en otra comunidad autónoma o deslocalizar su empresa o su sede central en otra comunidad autónoma. Es decir, que es un impuesto realmente que afecta, entre otras cosas,
a la creación de riqueza en Aragón, a la creación de riqueza y a la generación de empleo. Bueno, fuera de pantalla hablábamos también un poco del tema y bueno, pues habíamos dicho que bueno, pues echa la ley un poco, echa la trampa. Sin embargo, no todas las personas que tienen pequeñas empresas en Aragón saben qué hacer, o sea, no saben qué hacer, pero hay algunos que sí que saben qué hacer. Cuéntenos un poquito, a ver, o hablemos sobre este tema. ¿Qué es lo que...? Bueno, pues una de las cuestiones que nosotros advertimos cuando hicimos el estudio de derecho comparado entre las distintas comunidades autónomas y que de hecho alguna vez también había evidenciado alguna cabecera importante como Finanzas y Expansión, es que algunos patrimonios aragoneses se estaban trasladando a Navarra de la misma manera que algunos patrimonios catalanes se estaban trasladando a Madrid. ¿Para qué? Buscando un tratamiento fiscal más favorable. Eso, claro, lo que hace es empobrecer las comunidades que pierden grandes patrimonios y que efectivamente por evitarse un impuesto que consideran gravoso y que consideran discriminatorio, buscan un tratamiento fiscal más adecuado, ganando la vecindad civil, aunque eso sería efectos probablemente de ley personal, de derecho civil, de testar, por ejemplo, pero sí efectivamente teniendo o cambiando su domicilio para que se les aplique una normativa más favorable. Precisamente, y con datos cuantitativos, la pregunta que hacíamos en el informe que presentamos decía lo siguiente: ¿continuará la discriminación hacia los ciudadanos aragoneses? Yo estoy convencido que si este programa lo celebramos justamente dentro de un año, estaremos en las mismas. No va a haber ningún tipo de modificación. ¿Y por qué no va a haber ningún tipo de modificación? Por lo siguiente, porque se recaudan nada menos que 120 millones de euros, a pesar de que porcentualmente significa del 2,5 al 3% de la recaudación. Teniendo en cuenta, son datos del 2009, teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón está recaudando del orden del 30% menos cada ejercicio. Es decir, y en este momento, para no ir más lejos, y tiro de prensa de hoy, Heraldo concretamente, ¿hasta dónde se va a rebajar el impuesto? Hasta donde sea posible. Quiere decir que prácticamente, a pesar del esfuerzo que hemos hecho en los abogados, yo creo que va a pasar toda la legislatura sin que se toque y se vuelva a hablar más del impuesto de sucesiones. Hombre, salvo que llegue el momento en que los aragoneses, los pequeños empresarios, sepan perfectamente qué tienen que hacer, se encuentren realmente bien asesorados y bueno, pues se deslocalicen en otra comunidad vecina, ¿no? Que están en todo su derecho, ¿no? Se puede hacer, claro, esa ley, esa trampa, dime. Al final, fíjense, el Gobierno de Aragón, ¿por qué se resiste a no tener este impuesto? Porque al final tiene unos ingresos con los que quiere afrontar una serie de gastos. La cuestión es si ese modelo macroeconómico se sostiene. Es decir, ¿cómo se puede generar más empleo? Extorsionando, entre comillas, a los ciudadanos aragoneses con este tipo de impuestos, o fomentando un ahorro que tú seas capaz de luego dejar a tus hijos. Yo creo que la cuestión ahí está clara. Pues Antonio. Yo la respuesta la tengo clarísima, vamos. Aparte de que me parece que por mucha asignación presupuestaria que haya, si el artículo 14 de la Constitución española, o sea, el aragonés no puede por qué ser tratado diferente del navarro. Yo me resisto completamente a ser tratado diferente de un catalán, de un valenciano. Yo recuerdo cómo nació la idea de este estudio. Nos encontrábamos en Madrid en una reunión de la Red Hispajuris y se trató el tema del impuesto de sucesiones y entonces nos pusieron en una pizarra, iba subiendo cada uno de su comunidad a hacer un supuesto para ver un poco la comparativa. Bueno, pues claro, se te quedaba una cara absolutamente, o sea, ahí es donde te sientes, o sea, cuando sales de tu territorio, te vas a Madrid, te juntas con señores de 17 comunidades autónomas, especialistas, no yo, pero había especialistas de primera línea. Y entonces te subes allí y resulta que el aragonés, es que, como decimos aquí, se me cachondearon. El problema en España en estos momentos, con las comunidades autónomas, que es un problema difícil de solventar, es el trato igual en las diferentes comunidades autónomas. Claro, como hemos hecho un encaje de bolillos en el que resulta que en muchas materias cada uno hay un trato diferenciado y en este se ve muy claro, pues claro, yo desde luego como aragonés me niego y seguiré luchando. Durante las elecciones el Partido Aragonés Regionalista fue claro y concreto: no al impuesto de sucesiones. El Partido Popular
fue claro también, no al impuesto de sucesiones. Y otros partidos, a nuestro estudio, respondieron muchos partidos pequeños, como el Partido de Ciudadanos, y muchos otros partidos que compartían eso. Claro, ahora las declaraciones de hoy son un poco, es cuando llegan allí y se encuentran con un estado de cuentas, porque claro, resulta que nos hemos comportado en España durante los últimos años como aquella familia que con un sueldo de 1.000 euros nos compramos un Maserati, nos compramos una casa en Ibiza y nos vamos de vacaciones a Nueva York. Claro, como eso, esa es la comparación, de cómo hemos estado viviendo, porque claro, eran otros tiempos cuando llegaban los fondos europeos y todo. Como ahora resulta que llevamos 4 años que no se ha tomado ni una sola medida para resolver la cuestión en estos momentos que más afecta a los ciudadanos, o sea, todos los que me están escuchando ahora en sus casas y que tienen hijos parados a sus lados o que ustedes mismos están parados, nosotros estamos viviendo en nuestro despacho desde el año 2008 hasta el 2011, o sea, toda una legislatura, ni una sola medida para resolver los problemas básicos. Por eso, como bien dice Mariano, dice, muy probablemente dentro de un año estaremos igual, pero si el señor Ceballos nos permite la audición de su programa con la audiencia que tendrá en aquellos momentos, le puedo asegurar que nosotros seguiremos denunciando porque evidentemente es una absoluta injusticia. O sea, si tenemos que reducir o tenemos que reducir, reduzcamos. Pero no, vamos, es que yo cuando veo que con la muerte de un padre, una familia, es que como lo vives cuando los ves, 30 millones de pesetas, que resulta que se hubiera muerto en Tudela, que estamos a 70 kilómetros, resulta que no tuviéramos que pagar nada, o sea, resulta que esa familia aragonesa, los aragoneses, nos estamos empobreciendo frente al resto de los españoles, o sea, es una absoluta barbaridad. El domingo salían unas declaraciones de una de las personas responsables de este tema, que es el consejero Larraz, que sigue R que R, o sea, cuando después de que le quedan 4 días o 7 días para seguir su cargo, dice que él seguiría manteniendo el impuesto de sucesión. Bueno, es que hay una idea, yo creo que hay parte de economistas quizá y gente que cree que este impuesto realmente debería mantenerse. Claro, pero lo que pasa es que si ha de mantenerse, tendría que mantenerse para todos. Y bueno, y ya dado que se ha decidido que ese impuesto se tiene que eliminar, debía eliminarse para todos, absolutamente para todos. O para no dejar a la arbitrariedad de las comunidades autónomas el que decidan cómo tiene que ser ese impuesto, ¿no? De todas maneras, es verdad, Mariano, ahora te cedo la palabra, es verdad que cuando uno entra en un despacho de abogados, y yo creo que vosotros que trabajáis en un despacho de abogados, tenéis que ver el drama que significa esto, evidentemente, para las familias, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Hombre, ahora, y lo que dices, el empobrecimiento. Yo siempre digo que lo único que que le podemos decir a nuestra profesión, o que le podemos agradecer a la profesión que desarrollamos, es que es muy formativa. Quiero decir, que nos enseña y que nos forma, podremos tener la ideología que tengamos, pero cuando uno durante muchos años ha vivido tantas injusticias, porque claro, lo ves ahí mismo, te llegan mucho más dentro, o sea, te hacen mucho más social, ¿no? Sí, y entonces yo es que me niego vamos, yo estoy de acuerdo en que digan, señores, el impuesto de sucesiones, pero lo pagamos todos los españoles, muy bien. Y además buscamos un sistema que tengas un hijo, tengas 2 o no tengas ninguno, que todos seamos iguales. Mientras todos seamos iguales ante la ley, pues señores, yo estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, en el momento en que empezamos, que el señor Rollo y yo somos diferentes, porque el señor Rollo resulta que es más guapo, como es evidente, que yo. Y entonces resulta que ya empezamos con discriminaciones, pues ya empezamos mal, ¿no? Y ese es un poquitín el planteamiento. Y es algo tan sencillo. Yo recuerdo, coincidí con Eva Almunia durante el periodo electoral y en un ambiente empresarial, en un desayuno al que me invitaron, pues se me ocurrió preguntarle en público. Luego, muy cariñosa, porque la verdad es que es muy cariñosa, me echó la bronca y me dice: tú eres el que me has puesto en un... Porque verdaderamente, al final, yo creo que todo el mundo reconoce que es es tan sencilla la injusticia que se está cometiendo, que evidentemente es muy difícil defender lo contrario. Es que es muy difícil. Independientemente de los argumentos jurídicos que muy bien explican José Antonio Bisús y José Luis, mira, hoy precisamente se publica el informe de la Agencia Tributaria con respecto a los datos de 2010. Y ahí prácticamente hay prácticamente 20 millones de declarantes, de los cuales solamente 700.000 declaran más de 60.000 euros. A partir de ahí, solamente más de 6.000, más de 600.000 euros.
a partir de ahí esos tienen posibilidades de generar un patrimonio, porque el resto de media está por debajo de los 20.000 euros. Hoy día, por debajo de los 20.000 euros es difícil generar patrimonio. Si subsistir no es poco, ¿no? Es decir, y estar estrechamente relacionado con el impuesto de sucesiones. Los 6.000 de los 600.000 euros no tienen ningún problema de pagar impuestos de sucesiones. Para eso está la ingeniería financiera jurídica. O sea, que es decir, que son datos que realmente a los gestores de lo público les debería llevar a la convicción de que no tiene sentido cobrarlo, porque es decir, se lo van a cobrar precisamente a los mismos que más lo necesitan para sobrevivir. Pero a mí Mariano, esos datos que me parecen, vamos, que lo has bordado, esos datos lo que todavía va más es cómo está el país, porque significa que estamos completamente empobrecidos, o sea, y que la situación para salir de esto es francamente complicada. He omitido un dato. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 60.000 euros, 10 millones de las pestas antiguas, aquí hay que restar un 25% de impuestos. O sea que la renta realmente disponible es de, bueno, no voy a decir de subsistencia, pero vamos, para no andar tampoco con grandes alegrías. Vamos a ver, en este país yo creo que hay muchas familias que están en el límite de la subsistencia. Yo creo que lo tenemos que decir bien claro. Bien, señores, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Yo es que os había presentado a todos, pero no me había presentado yo, ¿eh? Yo ahora he caído en ello. Bueno, pues yo estaré aquí todos los martes, o estaremos con estos invitados o con algún otro más, los martes a partir de las 9, de 9, pues empezando sobre las 9, acabando sobre las 15 o una cosa así, y pues trataremos temas tan interesantes como el que hemos tratado hoy en día. Buenas noches y hasta la próxima.